Bienvenidos. El día de hoy seguiremos con nuestro tema de movimiento circular uniforme. Más específicamente, veremos lo que es el periodo y la frecuencia. Esta clase va a consistir en una modalidad virtual, que es la manera que hemos venido trabajando. Para eso necesito un iPad y su respectivo Apple Pencil, que es la forma en la cual se puede brindar una clase virtual de manera correcta. Inicio compartiendo la pantalla y de esta manera vamos a poder iniciar con el tema. Muy bien. Primero, vamos a abrir el documento que corresponde a la clase de hoy. El tema de hoy, como lo dijimos al inicio, es movimiento circular. Y vamos a ver específicamente lo que es el periodo y la frecuencia. Para eso, debemos tener un objetivo claro. Nuestro objetivo claro es resolver problemas encontrando periodo y frecuencia. Ese es nuestro objetivo principal de la clase de hoy. Para eso tenemos definido una agenda. Lo primero son las definiciones, que son muy importantes para poder comprender el tema. Y para eso respondemos a dos preguntas. ¿Qué es el periodo y qué es la frecuencia? Luego veremos las respectivas ecuaciones, el análisis dimensional, unos cuantos ejemplos, otras ecuaciones y las conclusiones finales. Muy bien. El periodo. ¿Qué es eso que llamamos periodo? Mucha atención. Dice, es el tiempo que emplea un cuerpo con MCU. ¿Qué es MCU? Movimiento circular uniforme. Entonces, es el tiempo que emplea un cuerpo con movimiento circular uniforme para dar una vuelta completa. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de vueltas que da un cuerpo con MCU en cada unidad de tiempo. Entonces, el periodo es un tiempo y la frecuencia es el número de vueltas que da un cuerpo. Veamos más a detalle este tema. Veamos las respectivas ecuaciones. Algo importantísimo que debemos tomar en cuenta en este caso es cómo se mide el periodo. Y lo voy a remarcar aquí con un pequeño resaltador, que el periodo se mide en segundos. Pueden ver que lo resalté de esa manera porque es muy importante. Luego, tomemos en cuenta lo siguiente. La representación de periodo es con una letra T mayúscula. Y como lo decía la definición, es el tiempo dividido el número de vueltas. Así encontraremos el periodo. Ahora bien, la frecuencia. Aquí algo importante. Se mide en hertz. Se mide en hertz. La frecuencia, como bien decía la fórmula anterior, es el número de vueltas dividido el tiempo. Entonces voy a remarcar aquí que se mide con una F mayúscula. Esto es representación adecuada. El periodo, bien entonces, lo vuelvo a remarcar, es el tiempo dividido el número de vueltas. Pero hay algo muy interesante para encontrar la frecuencia. Decimos que la frecuencia es el inverso del periodo. Voy a anotarlo aquí de esta manera, que es el inverso del periodo. ¿Pero qué es el inverso? El inverso es el recíproco del periodo. Entonces, si el periodo es T mayúscula, el inverso será 1 sobre T mayúscula. Esto es el inverso. Y de esa manera logramos obtener otra ecuación para frecuencia. De esa manera logramos obtener otra ecuación para frecuencia. Muy bien, veamos algo que también es de suma importancia. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el periodo se da en segundos? ¿Y por qué la frecuencia se da en hertz? Muy interesante. Veamos el análisis dimensional. De esa manera podemos recordar lo que dijimos al inicio, que el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas. Lo voy a escribir aquí para que
puedan observarlo. Eso es el periodo. El tiempo sobre el número de vueltas. Pero algo importante que debemos tomar en cuenta, que el tiempo, lo voy a remarcar aquí con otro color, el tiempo se mide en segundos. El tiempo se mide en segundos. El número de vueltas no tiene una unidad definida, porque es adimensional. Le colocamos un número 1. Entonces, realmente, segundos dividido 1 termina siendo siempre lo que son segundos. Termina siendo segundos. Por eso es que decimos que nuestro periodo se mide en segundos. La frecuencia. Utilizando nuestra fórmula anterior, que hemos hablado que la frecuencia es el inverso del periodo, 1 sobre T mayúscula. Ese 1, recuerden muy bien, lo haré con otro color. El 1 se mantiene, porque el 1 es adimensional. Y el periodo que tenemos en la parte de abajo se mide en segundos. Entonces tenemos aquí 1 sobre segundo. Y al final, este 1 sobre segundo es lo que conocemos como hertz. Eso es lo que conocemos como hertz. Ese es el respectivo análisis dimensional. Por eso es que el periodo lo medimos en segundos y la frecuencia se mide en hertz. Veamos ahora un pequeño ejemplo. Determine el periodo y la frecuencia en un disco que da 180 vueltas en 6 minutos. Lo primero, nuestros datos. Eso es clave. Los datos que nos brinda el problema. El problema nos brinda dos datos muy importantes. Primero nos dice que el disco da 180 vueltas. Eso es el número de vueltas. Vamos a anotarlo de esta manera aquí. Número de vueltas. 180 vueltas. Y luego nos da otro dato muy importante. El tiempo, claro. El tiempo es algo que también nos da como muy importante. El tiempo nos lo da en 6 minutos. Pero mucha atención aquí también. Algo nos decía nosotros que trabajamos el tiempo en segundos. Entonces debemos hacer la respectiva conversión. Los 6 minutos los convertimos a segundos. Haciendo la respectiva conversión, sabemos que el resultado de esto será 360 segundos. Y tenemos los datos más importantes. Primero, vamos a encontrar el periodo. El periodo lo encontramos con la siguiente fórmula. El tiempo sobre el número de vueltas. Muy bien. Sustituimos valores y el tiempo tenemos 360 segundos dividido sobre el número de vueltas, que son 180. Al hacer esta respectiva división, sabemos que nos queda 2. Pero recordemos, 2 segundos. Esa es nuestra medida adecuada. Nuestra medida adecuada para poder medir el periodo. La frecuencia, ¿cómo la encontramos? Muy fácil. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Pues con otro color, utilizaré un azul. La frecuencia será 1 sobre T mayúscula. Bien, entonces vamos a sustituir valores y decimos 1 sobre 2 segundos. Esta respuesta, que es 1 sobre 2, puede quedarnos un medio o 0.5. 0.5. Y siguiendo nuestras dimensionales, que sabemos que son hertz, vamos a colocarlo de esa manera. Hertz. Esa es la forma correcta de medir una frecuencia. Entonces,
obtuvimos las dos respuestas indicadas. El periodo lo voy a remarcar con un color y la frecuencia. Pero, ¿qué representa esto? Quiere decir que el tiempo que tarda este disco en dar una sola vuelta es 2 segundos. Y decimos que el disco da media vuelta en 1 segundo. En 1 segundo, este disco da media vuelta en 1 segundo y tarda 2 segundos en dar una vuelta completa. Veamos otro ejemplo. Nos pide, calcule el periodo de una onda cuya frecuencia es de 40 Hz. Esto es muy interesante, porque aquí no nos dan número de vueltas, no nos dan tiempo, únicamente nos dan la frecuencia. ¿Qué hacemos? No se preocupen, recordemos lo principal, la fórmula de periodo. Debemos encontrar un periodo, eso es algo importante. La fórmula de periodo, si bien recuerdan ustedes, era tiempo sobre número de vueltas. Pero aquí no tenemos tiempo ni número de vueltas. Vamos a recurrir a una fórmula importante. La voy a remarcar con un color distinto, un color azul. La frecuencia, hemos hablado que la frecuencia es 1 sobre el periodo, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, vamos a usar una comparación muy simple. Si la frecuencia es el inverso del periodo, el periodo será el inverso de la frecuencia. Lo trazaré con un color verde para tener claro que el periodo será el inverso de la frecuencia. Ahora ya podemos sustituir valores. El periodo entonces será 1 sobre 40 Hz. Vamos a hacer el respectivo análisis dimensional y 1 sobre 40 nos queda 0.025. ¿Y cómo se mide el periodo? Por supuesto, debemos medirlo siempre en segundos. En este caso, logramos encontrar lo que fue nuestro periodo sin necesidad de tener el dato de tiempo ni número de vueltas, únicamente aplicando lo que ya conocemos, que la frecuencia es el inverso del periodo y por lo tanto el periodo será el inverso de la frecuencia. Muy bien, estas ecuaciones vamos a copiarlas únicamente. Vean, hay otra ecuación para periodo y otra ecuación para frecuencia. Son otras ecuaciones para periodo y otra ecuación para frecuencia. Pero estas aún no las utilizaremos. Únicamente deben copiarlas porque es cuando veamos el siguiente tema de la siguiente clase. Entonces los invito a seguir estas clases. Esto es todo por hoy. Un placer haber estado con ustedes y podemos llegar a la conclusión que pudimos comprender lo más importante y resolver problemas de periodo y de frecuencia. Muchas gracias por su atención.